Bienvenidos a este espacio donde hablamos de liderazgo, educación, emprendimiento y libertad y de cómo a través del conocimiento usted puede cambiar su vida. Este mes estamos leyendo un libro que a mí me cambió la forma de pensar, mi forma de liderar y hasta mi forma de construir éxito. Hoy voy a contarte cómo este libro me pasó de una forma de pensar en pequeño a liderar una empresa que se expande por varias partes del mundo y a crear un archivo de sueños que nunca imaginé. Si alguna vez te has preguntado qué diferencia a las personas exitosas de las que no lo son, quédate conmigo, porque en este podcast está la respuesta. Y no importa qué estés haciendo en ese momento, puedes estar manejando, puedes estarte bañando, puedes estar trapeando, eso no importa, porque este episodio es para ti y puede cambiar tu vida. Bueno amigos, en este trayecto, en este camino que estamos desarrollando en el mes de enero, estamos leyendo el libro con todos ustedes y con todos nuestros equipos en el mundo y además pues con todas las personas que nos siguen estamos contándoles cómo una obra de Napoleón Hill que se llama Piense y hágase rico nos impactó la vida y nos ayudó a cambiar lo más importante que teníamos que cambiar, y es la forma de pensar. Dentro del libro hay dos elementos geniales que nos impulsaron a avanzar, y uno de esos elementos que menciona la obra de Napoleón Hill es el deseo. Recuerdan que en la primera parte del libro habla sobre lo importante del deseo, de tener un deseo, y dice, pero tiene que ser un deseo ardiente, porque un deseo normal no funciona, dice, tiene que ser un deseo ardiente. Y quiero contarles que yo, seguramente con lo que estaba avanzando en la vida, yo tenía deseos, pero a medida que tú avanzas, a medida que tú aprendes y a medida que te va volviendo, digamos, pues que vas aprendiendo de la vida, te das cuenta de que vas mejorando tus deseos. Y yo creo que los primeros deseos que yo tuve eran eso: me voy de mi casa, llego a una ciudad, emprendo tal cosa, y son deseos pequeñitos, pero noten que esa práctica a mí me sirvió para ir puliendo el tema de que si yo tengo un deseo y lo ejecuto, pues puedo ir creciendo en el tamaño de los deseos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo deseaba irme de mi casa cuando estaba pequeño porque era un pueblo polvoriento donde vivía, porque no había futuro allí que yo quisiera, porque puede haber futuro para otros, y yo no digo que las personas que vivan ahí hoy no tengan futuro, porque ese es el futuro que ellos deciden tener, pero en mi caso no era el futuro que yo decidía tener. Entonces yo tengo el deseo de irme de allí y me voy. Cuando me voy y allá me va bien donde yo llego, ahora mejoro un poquito el deseo y digo, ya ahora me quiero ir para otra ciudad más grande, o para una universidad, o para hacer una carrera, y ya voy mejorando, digamos, el deseo. Cuando lo hago y me funciona, entonces me doy cuenta, sí funciona, y yo gano confianza. Y si se dan cuenta, todos estos saltitos van programando mi mente para después tener deseos más grandes. O sea que es importante ejercer la acción, es importante tener deseos, pero también hacer que la acción los vuelva realidad, porque eso va ganando confianza, y en mí empezó a ganar confianza, y lo que yo estaba haciendo era preparándome para cosas un poco más grande. Lo que yo estaba preparándome era para ser empresario, lo que yo estaba preparándome era para el reto que después empecé a vivir, y van a darse cuenta cómo eso pues se vuelve interesante para mí en mi vida empresarial, porque aquellos deseos que yo hice realidad cuando estaba chiquito, pues van sentando las bases. Parece que en el subconsciente se mete una programación que después se vuelve aliada contigo en el futuro. Por eso es súper importante que los niños aprendan a tomar riesgos, a tomar retos, y que los hagan, porque eso va programando su mente para darse cuenta que cuando más grandes sean, pueden tener deseos más grandes y los pueden hacer realidad. Normalmente la mayoría de personas carecen de deseos, como que viven unas vidas muy planas y no desean cosas que se salgan de la monotonía y de la realidad. A mí me sirvió tener deseos que se salieran de la monotonía. ¿Se dan cuenta? Porque yo pude tener deseos normales, es decir, vivo en mi casa, en el campo, y tengo deseos de seguramente cultivar algo, y son deseos interesantes, pero yo tenía deseo de irme de allí, y era arriesgado, porque una cosa es el deseo que tú tengas localmente donde vives,
Y otra cosa y de otra calidad es el deseo que te saca de la zona de confort. ¿Ven? Y ese deseo es de un poco, en mi caso, de más calidad. Entonces, ese deseo que me saca de la zona de confort y me lleva a una ciudad. Y cuando llego allá y veo que todo funciona y que no me va tan mal y no sé qué, mi mente es programada para decir, aguanta tener deseos locos, tener deseos diferentes, tener deseos disruptivos. ¿Ven? Después de allí me doy cuenta de que yo puedo tener el deseo de estudiar una carrera y de irme a una ciudad que tampoco conozco y decido estudiar una carrera y me voy y me funciona. Y tengo el deseo de estudiar una carrera en la jornada diurna sin que nadie me patrocine por mi propia cuenta y me funciona. Y ahí es programada la mente. Tengo un deseo, lo ejecuto, me funciona y allí tengo programada la mente. Noten ustedes que cuando yo dejo, y aquí hay un parteaguas porque todo eso se da cuando yo estoy leyendo, todo eso se da cuando yo estoy actuando un poco con emprendedores, cuando estoy como un poquito en el medio del emprendimiento y de alguna manera estoy leyendo libros. Pero en algún momento me estanco y mis deseos bajan de calidad. Cuando mis deseos bajan de calidad, caigo en manos de los demás. Y este es un mensaje brutal. Porque cuando empiezo a tener deseos de chiquitito, voy creciendo y siempre tengo deseos diferentes y me voy para acá y me voy para acá y me voy para acá. Termino la universidad y eso es lo que me lleva a estudiar una carrera, a gastármela por mi propia cuenta, a buscar mis propios medios, son producto de los deseos que tengo. Tengo deseos de crecer, tengo deseos de ser mejor, tengo deseos de superarme. Pero llega un momento en que empiezo a dejar de tener ese tipo de deseos. Llámenle sueños. Claro, llámenle sueños. Los deseos son sueños, algunos más enanos que otros, pero en el fondo son sueños. Y entonces dejo de tener deseos, dejo de tener sueños. Y cuando dejo de tener sueños, caigo en manos del mercado. Ojo con esto. Cuando dejan ustedes de tener sueños, caen en manos del mercado. Un ser humano que no tiene sueños cae en manos del mercado y es presa fácil de cualquier trabajo, de cualquier emprendimiento, de cualquier forma de ganarse la vida, porque carecen de deseos. O sea que es demasiado importante los deseos, porque los deseos son los que nos llevan a soñar, son los deseos los que nos mantienen vivos, son los deseos los que nos llevan a cruzar la barda, ¿me entiendes? Son los deseos los que nos hacen correr, los que nos hacen caminar. Llega un momento en que yo trabajaba con un grupo de jóvenes y entonces leíamos y yo seguramente era el que más leía. Y como yo era el que más leía, yo empezaba, como yo leía biografías, eso alimentaba mis deseos. Y eso alimentaba y alimentaba mis deseos, alimentaba y alimentaba y alimentaba mis deseos. Cuando dejo de leer, los deseos se achurruscan, los sueños se achurruscan y entonces ahora termino en un empleo. Y ojo, con esto no estoy diciendo que un empleo sea malo, porque hay personas que son felices en los empleos. Yo al principio era un poco como muy radical con el tema de que eso no era bueno. Pero hoy me doy cuenta que es muy bueno para muchas personas, inclusive para aquellas que no tienen deseos, para aquellos que no tienen un sueño. En ese momento un empleo es fabuloso, es maravilloso. En mi caso, cuando yo dejé de tener sueños, cuando empecé los sueños a decaer, cuando empiezan los sueños a decaer, cuando empiezo a dejar de tener los deseos que siempre había tenido, pues a mí me ofrecen un empleo y yo lo acepto. Y yo lo acepto. ¿Por qué acepto ese empleo? Porque ya no tengo deseos en ese momento, porque no sé para dónde voy. Y creo que Séneca era el que decía, un barco que no sabe para dónde va, cualquier viento le es favorable. Y en el caso, ese viento a mí fue, aquí hay un empleo, se lo damos. Yo lo recibo y noten que mi carencia de deseos y mi carencia de sueños me hacen mantenerme en ese empleo durante 10 años. Y durante 10 años yo dejé de leer.
Durante 10 años dejé de tener deseos poderosos. Durante 10 años me volví gris, me estaba engordando, me estaba abandonando. Mi cerebro estaba abandonado. Estaba abandonado. Como estaba abandonado, un cerebro abandonado no tiene sueños. Si ustedes tienen sueños ahora, es porque están cultivando su cerebro. Si ustedes tienen deseos, es porque están cultivando su cerebro. Si ustedes están dejando de soñar, es porque están abandonando su cerebro. Yo abandoné mi cerebro y caí en un empleo que yo no andaba buscando. Y ese empleo me retuvo durante 10 años. Gravísimo para un emprendedor, gravísimo para alguien que se preciaba de soñador. Y entonces estoy allí degenerando mi pensamiento durante 10 años. Eso es injusto con uno mismo. Y noten una cosa, es injusto con uno mismo y es injusto con una empresa y es injusto con las otras personas también. O sea que la carencia de sueños y la carencia de deseo hacen que uno se vuelva injusto con uno mismo, que uno baje la autoestima, que uno sea capaz de aceptar salarios bajos, tratamientos no adecuados y rutinas que a uno no lo hacen feliz. Por eso es bellísimo, bellísimo esta parte del libro, porque yo recuerdo muchísimo, entonces cuando a mí me presentan la idea empresarial de la que yo me hice líder, que fue el network marketing, ¿qué fue lo que recuperó eso? Los deseos, recuperó los sueños. Aquellos sueños que estaban perdidos los recuperaron. Audios que yo escuchaba y libros como este de Napoleón Hill que yo me leía, recuperé los deseos. Y yo, wow, volví y me sentí como cuando era niño. Volví y sentí que quería hacer algo en la vida. Volví y sentí que yo era capaz. Volví y sentí que yo me estaba muriendo. Y empecé a resucitar. Qué etapa más maravillosa, muchachos. Qué etapa más maravillosa el volver a resucitar. Pero no fue fácil volver a resucitar. Este libro me ayudó a resucitar. Este libro me ayudó a resucitar. Este libro me cuestionó sobre qué deseo yo tenía y la respuesta era ningún deseo ya tenía. Pero apenas empiezo a leer este libro y empiezo a oír ya podcasts, digamos los podcasts de esa época venían en cassette y yo me los escuchaba. Y al escuchar todo eso empezaban a crecer mis deseos, ¿me entienden? Empezaban a crecer mis deseos. Mis deseos estaban achurruscando antes de leer esos podcasts, antes de escuchar esos podcasts y antes de leer ese libro. Sabiendo una cosa, a mí ya todo se me hacía caro. Conocen gente que todo se les hace caro. ¿Sabe una cosa? Yo tenía un carro horroroso, mal tenido. ¿Saben por qué? Porque agarré miedo dentro de mí, porque había perdido un segundo elemento que está aquí en este libro, que se llama la fe. Había perdido la fe en mí. Había perdido la fe en lo que era capaz de hacer. Había perdido la fe en lo que era capaz de conquistar. Qué etapa más triste esa, señores. Por eso es demasiado importante esta obra, porque esta obra revive los sueños, esta obra ayuda a revivir los deseos y esta obra nos habla de la fe, de lo importante que es la fe. Les voy a leer un pedacito espectacular sobre la fe. Miren lo que dice sobre la fe. El jefe químico de la mente es la fe. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, la mente subconsciente instantáneamente recoge esta vibración, la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia infinita, como en el caso de la oración. Qué lindo este párrafo. Yo tengo súper ubicado. La fe es el elemento químico de la mente. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, la mente subconsciente instantáneamente recoge esta vibración, la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia infinita, como en el caso de la oración. Qué bellísimo párrafo. Y eso era lo que yo había perdido. Había perdido el deseo y había perdido la fe. Muchísimos y millones de personas hoy en día que se encuentran atascados en negocios rutinarios, en autoempleos rutinarios y en empleos rutinarios, lo que han perdido es el deseo y han perdido la fe. Resulta que el deseo y la fe están asociados con la pobreza. La pérdida de la fe, la pérdida del deseo están asociados con la pobreza.
Cuando yo gano el deseo, la posibilidad de volver a soñar, cuando escucho estos podcasts de aquella época que venían en cassette, que eran verdaderos podcasts. Los podcasts que hoy grabamos, eso eran los podcasts que nosotros escuchábamos. Y lo primero que me recuperó fueron los deseos, los sueños y la fe. Pero no fue fácil y quiero contarles que para mí tampoco fue fácil esa tarea. Yo tuve que escuchar 200, 300 podcasts. Por eso creo en todo esto. Creo en todo lo que está pasando hoy en día porque muchísima gente está cambiando la forma de pensar y está tomando acción en sus vidas porque han recuperado sus deseos, han recuperado sus sueños y están recuperando su fe. Y les voy a hablar un poquitito de eso. Porque cuando yo recupero eso, me lleno de una profunda emoción, me lleno de muchísima emoción, yo me emociono, yo cambio mi semblante, ¿me entiende? Cambio mi semblante, gano poder y yo digo, wow, qué lindo. Y por eso yo amo ese momento cuando a mí me presentan la industria del network marketing, a mí me la presentan pero sobre todo cuando me presentan educación, cuando me presentan este libro, cuando me presentan aquellos podcasts. Toda esta gente había perdido la fe y la había recuperado con esto. Toda esa gente había perdido el deseo y lo habían recuperado con eso. Y entonces yo inicio mi proceso de rehabilitación. Yo inicio mi proceso de rehabilitación y yo soy consciente que en mi caso yo me tuve que rehabilitar. Yo tuve que volver a programar mi mente para volver a tener deseos. ¿Saben qué? Deseos de vivir mejor, deseos de conocer el mundo, deseos de relacionarme con otro tipo de personas, deseos de aprender cómo funcionaba la vida, deseos de ser más pleno, más feliz y de vivir más en paz conmigo mismo, deseos de descubrirme a mí mismo, de conocerme a mí mismo y de saber de lo que era capaz, ¿me entienden? Yo tuve que rehabilitarme. En mi caso, yo era así como aquellos drogadictos que tienen que rehabilitarse y que los llevan a algunos sitios a que hagan ejercicios y a que se aíslen del mundo de alguna manera para que se cultiven ellos mismos y se alejen del vicio. Yo también tuve que hacer eso. Yo me tuve que alejar de muchos vicios. Me alejé de los vicios de los noticieros. Me alejé de los noticieros y me olvidé del mundo de afuera, basura que me habían vendido. Aprendí a alejarme de los noticieros, aprendí a alejarme de los periódicos y aprendí muchísimas cosas. Y al oír toda esta serie de podcasts empecé a tener deseos. ¿Y qué deseos fueron los primeros que yo empecé a tener? El primer deseo, y les quiero decir que en mi caso no fue un deseo de comprarme un carrito, ni fue el deseo de mejorar la casita. No, mi deseo no, por fortuna, no vino de cosas y yo no juzgo el que sea malo, el que el deseo venga de cosas. No, 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 no. ¿Saben qué deseo se metió en mi vida? El deseo de ser libre. En mi vida se incrustó el deseo de ser libre. Y eso fue increíble cuando yo descubrí que uno podía ser empresario no para llenarse de dinero, aunque está re bien llenarse de dinero. Por supuesto que me parece increíble llenarse de dinero. Pero el fondo no era ese, el fondo era ser libre, ser empresario, pero ser libre. Ser empresario, pero ser libre, ganar el control de tu vida, ganar el control de tus emociones, ganar el control de tu economía, ganar el control de tus relaciones, ganar el control de tu vida en el fondo, integralmente ganar el control de ti mismo. Entre más lo lograras, era la meta, ¿me entienden? Y entonces eso me impresionó y me enchuquicé literalmente. Y ese deseo ardiente, ahí se volvió lo que habla el libro. Ya no era un deseo, era un deseo ardiente, ya era un deseo ardiente, ya era un deseo ardiente. Y ese deseo se empezó a conectar con el fondo de mi niñez. Es decir, cuando eras niño soñabas en grande, soñabas que ibas a ser importante en el mundo, soñabas en que ibas a impactar a la gente, soñabas en que ibas a ser un educador, pero que ibas a ser un educador a nivel internacional. Y mira dónde estás metido, en el mismo sitio, sin avanzar.
pero ahora se abría una ventana, ¿me entiendes? Se abría una puerta increíble, me decían, puedes hacerte empresario, puedes hacerte networker y como resultado vas a ser libre, vas a entrenar en el mundo a personas, vas a vivir en plenitud, nunca te va a faltar nada y vas a vivir una vida de película. Y ese deseo se metió dentro de mí y a medida de que entraba ese deseo dentro de mí, se empezó a volver un deseo ardiente. Un deseo ardiente, y el libro lo hace, dice, aquellas personas que triunfan son aquellas que logran que el deseo se vuelva un deseo ardiente. Al principio es un deseo frío y en mí también empezó a ser como un deseo frío. Pero a medida que me entrenaba el cerebro, a medida que soñaba, a medida que leía el libro, a medida que escuchaba los podcasts de aquella época, yo me empecé a llenar de deseo ardiente. Ahora era ardiente, ¿me entienden? Y no hay cosa más espectacular en la vida que tener un deseo ardiente. ¿Saben por qué? Porque cuando tenemos un deseo ardiente, empiezan a surgir una química dentro de nuestro cerebro que lo cambia todo. Empezamos a transformarnos por dentro porque ese deseo ardiente ahora se mezcla con la fe, ¿me entiendes? Se mezcla con la fe. Y al mezclarse con la fe se genera una simbiosis espectacular y ahora vemos el futuro. Y ahí es donde ocurre, ahí lo más maravilloso cuando empezamos a ver el futuro. ¿Sabe cuándo es cuando empezamos a ver el futuro? Cuando nos volvemos creadores. Cuando nos volvemos creadores. Cuando nos volvemos creadores nosotros empezamos a vivir en un mundo mágico porque ahora tenemos deseos ardientes y la fe en que lo podemos lograr. Y ahora tenemos deseos ardientes y la foto a la cual vamos a llegar. Y yo empecé a trabajar sobre eso. Y empecé a trabajar sobre eso y ahora el dinero era importante y yo recuerdo que yo tenía todo por escrito, yo escribía, y el libro lo dice, yo escribía cuánto me iba a ganar. Lo primero que yo hice fue que reemplacé el sueldo que me ganaba. Y eso es un deseo. Y se volvió ardiente. ¿Saben por qué? Porque si yo lograba reemplazar el sueldo que me ganaba, ahora me libraba del jefe. Y eso está súper bonito. Para mí era súper bonito librarme del jefe. Porque para mí era perezoso tener jefe. Y entonces me libro del jefe, chuleo al jefe, le aplico el ácido a mi jefe y le digo, chao jefe, no me interesa trabajar más contigo. ¿Por qué? Porque me liberé de ti. ¿Cómo me libero? Con un emprendimiento reemplacé lo que tú me pagabas. Como ya reemplacé lo que tú me pagabas, ahora ya no necesito ni de ti ni de ningún empleador más. ¿Cómo te sientes? Liberado, liberado, te sientes súper potente y entonces ese deseo lo chuleo después de 10 años de estancamiento. Hello, por eso no pares de soñar. Por eso no pares de tener deseos, por eso no pares de soñar, nunca pares de soñar. Y yo aprendí con ese episodio que pasó en mi vida, yo aprendí a no parar de soñar. ¿Saben por qué? Porque paré de soñar durante mucho tiempo. Es una década entera perdida, es la década más oscura que existe. Con lo que hoy entiendo y con lo que hoy sé, es la época más oscura de mi vida, porque dejé de soñar. Ahora soñaba con ser libre. Ahora soñaba con ser libre y el deseo se acrecentó y ese deseo se volvió ardiente y eso es lo que nos dice la obra. Si tienes un deseo ardiente, eso se mezcla con la fe y la fe es la creencia irrebatible, insuperable, indestructible de que tú lo vas a lograr. Por eso yo logré los resultados que logré. No es porque yo sea mejor que otras personas, no es porque yo haya sido megadotado y que el universo... No. Yo simplemente empecé a rescatar los deseos y los sueños que tenía guardados y empecé a mover mi cuerpo, a mover mi energía, a mover mis vibraciones, a cambiar lo que había por dentro y tomé la acción. Y me puse esa primera meta, voy a ganarme lo que me paga mi jefe, chuleado. Y ahora dije, me voy a ganar 2 veces lo que me paga mi jefe. Y después me voy a ganar 3 veces lo que me paga mi jefe. Y después 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces. Y ahora ganaba un ímpetu increíble. ¿Saben por qué? Porque ya me la podía ganar 5 veces, 6 veces. Y ahora entendí otra cosa. Me puedo subir el sueldo, entre comillas, hasta el nivel que yo quiera. ¿Cómo te sientes cuando logras ese deseo? Pregunta, ¿quién te va ahora a esclavizar? Nadie, nadie te va a esclavizar.
No te esclaviza a nadie porque ya aprendiste a liberarte de lo más jodido que hoy existe sobre la faz de la tierra, y es que la gran mayoría de seres humanos están dominados y esclavizados por la economía. Pues señores, yo a través de esta educación, a través de estos libros, a través de esos podcasts que se escuchaban en aquella época, yo fui capaz de liberarme de la esclavitud que para mí era la economía. Y chuleo eso. Me sube el sueldo las veces que yo quiera. Y entonces empiezo la segunda etapa. Ahora, ¿qué deseo? Quiero volverme un líder que impacte personas, pero no aquí donde vivo localmente. Quiero volverme un líder que ayude personas en muchas partes del mundo. Pero no en parte del mundo solamente subdesarrollada, no, en parte del mundo desarrollado. Yo quiero ir a parte del mundo también desarrollada, y aquellas que no se han desarrollado también, pero en el mundo. Quiero viajar por el mundo y quiero impartir educación y quiero contarle a la gente este mensaje, y se convierte ese deseo más grande, y entonces me dicen, si tú quieres hacer posible ese deseo, tienes que llegar acá. Y yo digo, pues ¿a quién hay que matar? Yo llego acá y el deseo se vuelve más ardiente, señores. Se vuelve más ardiente a medida que cumplía esos deseos. El deseo se vuelve más ardiente. ¿Y saben qué es un deseo ardiente? Es la pasión. Es pasión. Un deseo ardiente es pasión, señores. Un deseo ardiente es pasión. Y la pasión unida con la fe te vuelves imparable. Cuando unes la pasión y la fe, te vuelve imparable. ¿Por qué la gran mayoría de la gente no logra pasión y fe? Porque paran, señores, porque yo entreno gente todo el tiempo como empresarios y en muchas actividades de la vida, y me dicen, yo noto que tienen un deseo, y hablan conmigo, me dicen, sí, tenemos un deseo, y cuando yo los veo al mes siguiente, ya han abandonado el deseo. Ya han abandonado el deseo, ya han tirado el deseo. O sea que sus vibraciones no alcanzaron a cambiar. ¿Saben por qué? Porque violaron el proceso, señores. Porque sí tenían un deseo. ¡Wow! Yo los vi entusiasmados y sus caritas estaban llenas de alegría. Pero tiraron el deseo al primer obstáculo. Porque les faltó cultivarse. Porque les faltó entender que cuando hay un deseo fuerte y ese deseo se une con la fe, no importan los obstáculos, y ahí es donde a ese líder ya no le ocurre ningún obstáculo. ¿Por qué? Porque es tan fuerte la fe, es tan irrebatible la fe y es tan grande el deseo que los obstáculos se ven chiquititos, que los obstáculos van desapareciendo, y esa es la magia que ocurre cuando tenemos una pasión brutal y fe. Les voy a hablar un poquitico de eso desde mi experiencia, desde lo que yo aprendí, desde lo alucinante que aprendí al avanzar en estos dos principios. Cuando yo me retiro de trabajar, yo sí ganaba lo que me ganaba ahí trabajando, pero no era estable, o sea que a mí me daba miedillo, por supuesto, pero cuando avancé en el deseo ardiente, cuando mi pasión aumentó, entonces lo primero que aumentó en mí no fue el cheque, no fue el ingreso, fue la fe, fue el deseo, fue la pasión. Ese deseo se volvió ardiente, ya me quemaba, y yo ya veía el futuro y empecé a crear el futuro, y ahí yo me largué de donde estaba. Pero cuando yo me largo de donde estaba, yo tenía en mi mente el futuro que hoy creé. Lo tenía así, tal como está creado, incluso un poco más pequeño. O sea que el universo fue generoso conmigo, fue demasiado generoso conmigo, pero es precioso lo que pasó, porque ahí solamente existía, era una foto, era una película, era un pensamiento, ¿me entiende? Y era una pasión por lograrlo, pero ya la fe era tan grande que yo tenía esa foto en mi pensamiento. Y esa foto de la fe que yo tenía en el futuro fue capaz de hacerme soltar sin miedo el empleo. Ahora lo suelto, lo tiro, me largo y me voy pleno, me voy feliz, pero no me voy solamente a soñar. Claro que sí sueño, claro que sí tengo un deseo ardiente, claro que sí tengo una fe inquebrantable, y eso me lleva, adivinen a qué, a trabajar sin parar, a poner acción sin parar, a electrizar las personas que me encontraban. No hay cosa más increíble que electrice a otra persona, que alguien que tenga un deseo ardiente. No hay cosa más espectacular que electrice a una persona que alguien que tenga fe en que va a lograr lo que quiere lograr. Es demasiado lindo
Es demasiado lindo esas dos cosas. Y a partir de ahí, pues yo empecé a vivir una vida de película. ¿Saben por qué? Porque ahora era capaz. Por eso, y yo les he contado que a partir de que el deseo ardiente se vuelve ardiente y se vuelve pasión, a partir de allí no necesitas ni siquiera hacer cursos para disciplinarte, ni necesitas nada de libros de disciplina, ni nada de eso. Pasas a otro nivel. Los libros de disciplina son más para empleados y es para dependientes que se les dice, tienes que ser disciplinado porque si no, nada de esos cuentos. Tienes que tener un deseo ardiente, ¿me entiendes? Tienes que tener un deseo ardiente, tienes que tener una fe inquebrantable, tienes que ver la foto de lo que vas a construir y si tienes esas dos cosas, no necesitas hacer cursos de disciplina, ni leer libros de disciplina, ni nada de esas cosas. ¿Saben por qué? Porque ahora me levantaba a las 6 de la mañana con un amor increíble, volaba de mi cama. Yo veo mucha gente que se levanta tarde. ¿Saben por qué? Porque no tienen una meta, porque no tienen un deseo ardiente, porque lo que desean son deseos enanos, no tienen un deseo ardiente y la cama les puede, el colchón los arranca, los llama, los atrae, las camas se vuelven para ellos como imanes. La gran mayoría de personas que no logran sus sueños es porque son perezosas, es porque no han programado su cerebro para que los invada un sueño ardiente, una pasión y una fe inquebrantable que les permita tener un resultado. Yo ahora tenía el deseo inquebrantable y la pasión espectacular porque quería ser libre, porque comprendí con esos podcasts que me escuché que podía ser libre y ahora volaba de mi casa a las 6 de la mañana, de mi cama, me bañaba rápidamente y me vestía viendo el futuro, me vestía viendo el resultado. Y quiero contarte una cosa, afuera nadie quería lo que yo hacía, señores. Afuera solamente habían gente que no creía, pero ahora estaba yo con un sueño inquebrantable, con una fe irrefutable, con un deseo que me quemaba y ahora iba allá afuera, hablaba con la gente y la gente inmediatamente lo notaba y me decían, qué interesante, pero no todos. Eran muy poquitos los que me escuchaban y eran muy poquitos con los que yo conectaba, pero con aquellos que yo conectaba, yo vi muchos cadáveres que estaban muriendo porque sus sueños se iban perdiendo. Yo vi ya mucha gente que era re linda, que era apasionada, pero que se estaban muriendo y yo me identificaba con ellos y yo decía entre mí, yo a él lo puedo ayudar porque yo sé que él se está muriendo como yo me estaba muriendo sin deseos y sin pasión. Y entonces yo decía, esta persona es brillante, pero yo la puedo ayudar, la puedo rescatar porque él tiene el genoma por dentro. Lo que pasa es que lo ha perdido porque dejó de soñar, porque dejó de tener deseos ardientes.